Mis chaticas, vamos a explicar un nuevo tema, programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos o en inglés Object Oriented Programming, cualquiera de las dos. Este nuevo tema es una nueva forma un nuevo paradigma de programar, como una nueva forma de programar. Va a ser muy similar a lo que veníamos usando, pero cambian algunas cosas. ¿De qué trata este nuevo paradigma? En este nuevo paradigma nosotros vamos a ver todo como si fueran objetos, como si fueran, este paradigma lo que trata es de asemejarse un poco a como nosotros vemos las cosas en el mundo en el que interactuamos. Eh, Eso es lo que trata de hacer. Entonces vamos a ver las cosas como si fueran objetos. Estos objetos van a tener atributos y van a tener métodos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a hacer algo en programación, no sé, digamos que íbamos a manejar cursos, que usábamos un diccionario, ¿se acuerdan? Cuando nosotros manejamos un diccionario, nosotros lo que hacíamos era crear una variable de cursos, le decíamos que iba a ser igual a un diccionario y después ese diccionario nosotros le íbamos agregando cosas. Si yo quería quitarle cosas o buscar cosas o cosas así, nosotros lo que hacíamos era que declarábamos una función de buscar un elemento en el diccionario, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Algo así era lo que hacíamos nosotros. Sin embargo, si nosotros vemos, por ejemplo, esta función no estaba relacionada por nada con estos cursos. Esta función simplemente utilizaba estos cursos y ya, pero no tenían ninguna relación aparte de eso. En cambio, con la programación orientada a objetos, nosotros vamos a crear una clase, que una clase sería como un plano de cosas que vamos a utilizar más adelante. Entonces, dentro de esa clase, dentro de eso que yo quiero crear, por ejemplo, yo puedo crear una clase que se llame grupos y esos grupos van a tener atributos. Los atributos son como las características que va a tener esa clase. ¿Como qué características puede tener una clase? Como por ejemplo el nombre, que va a ser, no sé, una clase de programación, eh, la cantidad de alumnos, que nosotros le poníamos también eso, no sé, que van a ser 18, el número laboratorio, todo eso son atributos, son características de esa clase. Y los métodos van a ser acciones, como por ejemplo, cuando nosotros a esa clase le agregábamos estudiantes, le quitábamos estudiantes, buscábamos un estudiante a ver si estaba o no, la cambiábamos de laboratorio, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todas esas son acciones que yo puedo ejecutar sobre eso que yo creé. Entonces, en la programación orientada a objetos, yo lo que voy a hacer es crear como un plano y en ese plano se van a basar este, los objetos nuevos que yo ocupe crear. Entonces, por ejemplo, si ocupo hacer un proyecto sobre, este, digamos, cursos, yo creo una clase que se llame curso y a ese curso le doy características o atributos, que les vamos a llamar atributos, como el nombre del curso, la ubicación del curso, no sé, que sean Puriscal y todo eso. Y le voy a dar acciones también que puedo ejecutar, que las vamos a llamar métodos. Entonces yo puedo agregar estudiantes a ese curso, puedo eliminar, modificar, etcétera, etcétera. Todo eso son acciones que yo le puedo dar a ese curso. Entonces, cuando yo ocupe crear otro curso, yo no tengo que volver a definir toda la estructura del curso, sino yo lo que hago es que con base en los planos que ya yo tenía, agrego otro curso, veámoslo aquí más práctico. Yo creo, por ejemplo, una clase empleado. Yo creo una clase empleado. Esta clase empleado van a ser como los planos que yo voy a utilizar para cuando yo vaya a crear empleados dentro del programa, para cuando yo vaya a agregar empleados. Entonces, si yo quiero agregar un empleado, por ejemplo, yo simplemente le pongo un nombre, que esto se llama un objeto,
Vamos a llamarle objeto por ahora. Yo le pongo un nombre, en este caso le puse empleado 1, y le voy a decir que empleado 1 va a ser un objeto basado en esta clase. Entonces, estos son como los planos que yo ahorita le voy a agregar atributos, las características, y le voy a agregar métodos, que son las acciones, para que esta clase haga algo, porque ahorita no está haciendo nada. Entonces, aquí yo instancié la clase. ¿Qué es instanciar la clase? Como crear un objeto basado en esa clase. Eso es. Así es como yo creo un objeto basado en una clase. Entonces, este objeto empleado va a tener todas las características que yo ponga aquí, todos los elementos que yo ponga aquí los va a tener. Si yo quiero crear otro empleado, nada más lo hago así. Aquí ya tengo dos empleados, el empleado 1 y el empleado 2, que los dos van a tener la misma estructura de lo que yo vaya a poner aquí. Ahora, hagamos aquí algo. Definamos primero los atributos. Para yo definir los atributos, lo primero que tengo que hacer es meterme a un método especial que se llama init. Este método es el constructor de esta clase. ¿Qué es el constructor? El constructor es como el método que se utiliza para crear la clase. Entonces, cuando yo creo la clase, en el momento en que yo ejecuto esto, automáticamente se va a ejecutar lo que esté en el init. ¿Ok? Se va a ejecutar aquí lo que esté en el init. Entonces, en otros lenguajes de programación se le conoce como constructor. Aquí en Python podemos llamarle constructor también, pero es una función que se llama init. ¿Ok? Entonces, esta función init es una función especial de las clases. Es una función que se va a ejecutar apenas se va a crear el objeto, apenas se vaya a instanciar o a crear la instancia. ¿Qué es instanciar? Cuando yo creo un objeto basado en una clase. ¿Ok? Entonces, el primer argumento que tenemos que meter aquí, el primer parámetro, va a ser uno que se llama self. Siempre, bueno, casi siempre, no siempre, pero casi siempre vamos a utilizar este self. ¿Qué es lo que significa este self? Este self es como un argumento diciéndole a este plano que va a trabajar con la instancia determinada. Por ejemplo, cuando yo creo esta, esta instancia, cuando yo creo este objeto, el self en este objeto sería empleado 1. Porque cuando yo creo aquí empleado 2, esta clase, por decirlo así, tiene que saber que está trabajando o con empleado 1 o con empleado 2. Eso es lo que significa este self. Entonces, cuando yo creo aquí este objeto, este self sería empleado 1. Pero cuando creo este otro, el self sería empleado 2. Es como para yo decirle a la clase que va a trabajar con cuál objeto, como algo así más o menos. Ahora, digamos que yo del empleado lo que quiero es el nombre, el salario y, eh, no sé, la edad, digamos eso. Entonces, cuando yo voy a crear el empleado, yo quiero que él tenga esas tres cosas. Entonces, yo pongo aquí self.nombre y el nombre va a ser este que está aquí. Pongo self.salario y pongo self.edad. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí le voy a decir que el nombre de la instancia, el nombre del objeto, que esto sería como una variable. Bueno, este sería el argumento, el atributo en realidad, el atributo. Que el nombre de de este atributo va a ser dado por el programador o la persona o el usuario cuando se cree la clase. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo que enviarle a la clase un, eh, un nombre, un salario y una edad. ¿Ok?
Entonces, cuando yo creo la instancia, aquí a esta clase le va a llegar el nombre, el salario y la edad, que yo los estoy enviando aquí. Entonces, a esta clase o a esta instancia se le va a poner en el atributo nombre el nombre que le llegó, en el atributo salario el salario que le llegó y en el atributo edad la edad que le llegó. ¿Ok? Eso es lo que le va a llegar a esta clase. Entonces, cuando yo voy a crear esta clase, ya va a tener esos tres atributos. Igual, cuando yo creo aquí otra, le voy a crear las mismas cosas. ¿Ok? Entonces, si yo vengo aquí, por ejemplo, y quiero imprimir de empleado uno, quiero imprimir el nombre, nada más lo pongo así y él va a imprimir el nombre. Si quiero imprimir, por ejemplo, el de empleado 2, nada más pongo la instancia y el atributo que quiero imprimir. Aquí están. Ok. Entonces así es como yo manejo los atributos. Yo los creo en el init. Cuando creo la instancia, cuando creo el objeto, indico cuáles van a ser esos atributos y ahí quedan. Y aquí los puedo utilizar si yo quiero. Si yo aquí quiero imprimir la edad de Juanita, nada más lo hago y aquí me va a salir, que fue la edad que yo puse aquí. ¿Ok? Así es como se maneja los atributos. Ahora, veamos los métodos. ¿Cómo hago yo para crear un método? Nada más pongo def, el nombre del método, digamos que va a ser un método para mostrar la información del empleado. Eh, Mostrar info. Este método igual tiene que recibir el self. Y este método lo que va a hacer es retornar un, un string, que ese, aquí era así, que este string va a decir, no sé, el nombre del empleado es self.nombre. Tiene self.edad, años y gana self.salario. Punto. Entonces, si yo aquí le digo que de empleado uno lo que quiero hacer es que me muestre la info, nada más lo llamo como llamaría una función, por ejemplo. Pongo el nombre del objeto y pongo lo que quiero que haga. Entonces, este es un método, es una acción que puede ejecutar la clase empleado. Entonces, yo vengo aquí y él ejecuta ese método que yo estoy llamando aquí. Entonces, estos son los atributos y este es el método. Una función puede tener diferente número de atributos, es una función, una clase, perdón, y también puede tener muchos métodos. Pero entonces vean que yo, cuando voy a utilizar clases y objetos, tengo que tener claro que voy a tener atributos y voy a tener métodos, que son acciones. También, este, después de que creo los planos, porque vean que estos son como los planos, es como la guía, y aquí lo creo. Empleado uno va a tener todas las características que estén aquí en empleado.
igual empleado 2 va a tener exactamente las mismas características que empleado uno, nada más que con otros valores porque yo aquí le pasé otros valores. Pero esta es la programación orientada a objetos. Yo defino atributos y defino métodos. Ok, vean que no es tan diferente de lo que hemos estado usando, es muy similar, eh, pero digamos, si tiene muchas variaciones, tiene muchas cosas que yo puedo hacer con esto. Por ejemplo, vamos a ver algo que se llama herencia. Herencia es cuando yo creo una nueva clase basada en una clase anterior. Entonces, digamos que yo voy a crear una clase que se llame informático. Y esta clase de informático se va a basar en empleado. Entonces, ¿qué es lo que hace la herencia? La herencia va a crear, voy a tener una clase que se llama informático, pero esa clase informático va a heredar todo lo de empleado. Entonces, esa clase informático va a tener todo esto mismo que está en empleado. Si yo aquí, por ejemplo, cambio a este por informático, vean que aquí simplemente le dije que iba a ser informático, ya no iba a ser empleado, pero al ser informático, vea que él sigue ejecutando todo. Cuando yo lo creé aquí como informático, él guardó los datos del nombre, el salario y la data. Él lo guardó. Vean que aquí me los muestra. Y vean que yo aquí en empleado, empleado uno llamé a mostrar info. Y vean que en la clase informático no hay nada. Aquí no hay nada. Lo único que está es este path para que no me dé error. Pero como él hereda todo de empleado, entonces él va a tener todo lo de lo de empleado. Ahora, y para ustedes me preguntarán, ¿y para qué hago yo eso? ¿Para qué no simplemente uso empleado y ya? Esto es cuando yo quiero agregarle a la clase como alguna información o funcionalidad extra que no necesitan tener otras clases de empleados, otras, otras clases que yo pueda utilizar. Ok, entonces digamos que yo quiero agregar un empleado informático o, es más, pongamos, bueno, no, dejémoslo como informático, sí. Entonces, yo quiero agregarle algo nuevo a esta clase, algo que no va a tener empleado, pero algo que tampoco van a tener, por ejemplo, los contadores o los administradores, etcétera, etcétera. Yo cuando quiero agregarle algo a, a un contador, lo que hago es crear otra clase contador que va a heredar de empleado también, porque el contador también va a tener esa misma información. Entonces, aquí en informático, yo lo que voy a hacer es igual, tengo que definirle el init y este init va a recibir igual el self, el nombre, el salario, la edad, y digamos que va mm, bueno, no, aquí a la hora de, o sí, bueno, que reciba un valor nuevo. Digamos que ese valor nuevo que va a recibir va a ser, no sé, el departamento. Entonces, aquí cuando yo hago el init de informático, yo tengo que inicializar los valores, así como dice aquí. Yo puedo poner exactamente lo mismo, pero ¿qué sentido tiene poner esto si ya yo lo puse aquí arriba? ¿Para qué lo voy a repetir? ¿Para qué voy a repetir código? Yo lo que suelo hacer aquí es poner super.init, nombre, salario, edad y listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es llamar a la clase padre de esta clase
que la clase padre, la superclase, por decirlo de alguna forma, sería empleado. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, ejecute usted el init que ya usted tiene, o sea, haga esto y como ya él tiene el código, el empleado tiene código, él va a inicializar estos atributos para no repetir yo código otra vez aquí, 3 líneas de código. Porque ahorita en este ejercicio son solo 3 líneas de código porque es un ejercicio sencillo, pero en otros ejercicios sí puede ser una programación más avanzada lo que esté aquí, porque aquí yo puedo poner otras cosas. Por ejemplo, puedo poner un self.impuesto y puedo poner que el impuesto, eh, más bien, aquí hago un if si el salario es mayor a, bueno, aquí me faltó, hagámoslo bien. Si el salario es mayor a, digamos, 900.000, entonces el impuesto va a ser igual a, digamos, 0.13, que es el impuesto de renta. Si no, el impuesto va a ser igual a 0. Las personas que ganan más de 900.000, era 900.000 y algo, pero no me recuerdo cuánto era el algo, tienen que pagar un 13% de impuestos. Entonces, aquí yo definí una, un atributo impuesto que vean ustedes que para yo no tener que copiar y pegar todo eso aquí, digamos, yo nada más llamo a, porque como les digo, este es un ejercicio sencillo, entonces como es sencillo, no, no tiene tal vez tanto, pero ejercicios más largos sí tendrían un init más grande, dependiendo qué es lo que uno quiera. Entonces yo aquí lo que hago básicamente es llamar al init de la superclase, al init de mi clase padre y lo llamo para que él ejecute eso. Ahora, una vez que lo llamo, yo le agregué algo nuevo a este informático, que es departamento. Yo le voy a decir que también es cree un atributo que se llame departamento. Inclusive, vamos, como él es informático, vamos a aumentarle el salario también. Se lo vamos a aumentar en un 10%, solo porque se lo merece, porque es informático. Se lo vamos a aumentar en un 10%. Ahí está. Entonces a los informáticos les aumentamos el salario, obvio, porque son más cool. Eh, y después de que les aumentamos, bueno, les agregamos el departamento y les aumentamos el salario, le hacemos dos cosas diferentes. Entonces vean, por ejemplo, que eh, ya aquí a la hora de crearlo, yo no tengo que pasarle solamente el nombre, el salario y la edad, tengo que pasarle el departamento también. En el caso de los informáticos, que el departamento, digamos que va a ser, no sé, programación. No, desarrollo suena más bonito. Desarrollo. Yo lo ejecuto y vean que él, vean que él no cambió nada. ¿Por qué no cambió nada? Sí cambió, porque si yo aquí le digo que me imprima, por ejemplo, punto salario y el empleado 2 también, él lo va a hacer. Vean que aquí le aumentó
10%, sí. ¿Cuánto le puse yo? No, es más de 10%. Sí, esto lo hice mal. Esto era así. Ahora sí es 10%. Fue error mío. Eh, Aquí era el símbolo de multiplicación lo que tenía que poner, pero bueno, no importa. Vean que el salario le aumentó 10% del programador. Es más, si yo le cambio esto por 1 millón, tiene que aumentar 100.000 colones. ¿Ven? Y si yo imprimo el impuesto, uno me tiene que salir en 13% y el otro en cero. Sí, muy bien. Pero ven, aquí yo le agregué cosas nuevas a este informático porque es como él es un empleado diferente, yo le tengo que agregar otras cosas. Yo quiero que tenga otras cosas aparte. Entonces, yo no quiero cambiar esta clase empleado porque esto que le agregué extra solo va a aplicar para los informáticos. Entonces, como solo aplica para los informáticos, yo lo que hago es crear una clase nueva que se llama informático y que en vez de volver yo a copiar y pegar todo esto en la clase informático, lo que hago es que heredo de esta clase. Heredo de esta clase todo lo que tenga que heredar. Entonces, bueno, todo. Entonces, reutilizo código. Igual, si yo ocupo crear una clase de contador, la creo, nada más. Class, contador, hereda de empleado, y no sé, le pongo un aumento de 8%, 9%, o no sé, lo que tenga que ponerle. Ok, pero aquí tengo un problema todavía. Que si yo quiero este, imprimir la información, no me sale. ¿Qué no me sale? No me sale el departamento, no me está saliendo. Y el salario me saldría, vamos a ver cómo me saldría el salario. Sí, sí, me sale bien. Eh, pero el departamento no me sale. Yo quiero que me salga de qué departamento es. Entonces, para eso, acabamos de ver herencia. Para eso tengo que hacer algo que se llama polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo es cuando yo cambio el funcionamiento de algún método que ya había utilizado antes. Bueno, un método de atributo, pero digamos, para verlo más claro el ejemplo, cuando yo cambio este método, porque yo tengo que cambiar este método para que me muestre el departamento también, pero el departamento es algo que solo existe en la clase informático, entonces yo lo tengo que cambiar desde la clase informático. Entonces yo voy a poner el mismo nombre de mostrar info. Aquí lo único que hice fue darle tap cuando él me sugirió y ya les explico qué fue lo que hizo. Pero yo tengo que poner el mismo nombre del método que estaba en la clase padre para cambiarlo. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer para cambiarlo es decirle que me llame a el mostrar info del padre, por eso viene súper. Entonces él me va a mostrar este texto que está aquí y aparte de ese texto yo le voy a agregar otra cosa más, eh, que es el departamento. Tun, tun, tun. Le voy a agregar el departamento. Ahora, si yo ejecuto esto, vean que el empleado uno, como yo lo creé con informático, él va a tener otras características, ¿verdad? Que es el aumento del salario y va a tener también un departamento. Y a la hora de yo
mostrar la info, que lo llamé aquí. Vean que en los dos llamo mostrar info. Nada más que uno se va a ejecutar el mostrar info de informático, que es el empleado uno, y el otro se va a mostrar el mostrar info de, se va a ejecutar el mostrar info de empleado, que tiene un poco menos de información, que es diferente. Esto es polimorfismo. Cuando yo cambio el funcionamiento de un método con otro método, cambio el funcionamiento del método padre, por decirlo así, con el método hijo. Hay otras formas de usar un polimorfismo, pero digamos, para irlo entendiendo, es eso. Y aquí se ve claramente cómo el empleado uno me muestra una información y como el empleado 2 me muestra otra información. Porque yo cambié esto que está aquí. Ok, eso es polimorfismo. Entonces, programación orientada a objetos, ver las cosas como un objeto que van a tener atributos y van a tener métodos. Los atributos son las características de esa clase. Como en este caso, empleado que va a tener nombre, que va a tener salario, que va a tener edad, va a tener impuestos y va a tener una acción. Como les dije, se le pueden poner las acciones que se ocupen, pero este método lo que me va a permitir es mostrar la información. ¿Ok? Este método init es el que me permite inicializar esta clase. Ahora, yo con herencia creé otra clase que se llama informático. Esa clase heredó todo lo que tenía empleado. Lo heredó todo. Entonces, a la hora de yo inicializarla, para hacerlo más fácil, llamo a la superclase para que se ejecute este init y después le agrego las cosas propias de esta clase. Y el método lo cambié porque en este nuevo ocupo mostrar más información. Entonces, digamos que lo cambié. Y para yo utilizar esa clase, que son como los planos que yo voy a definir para todos los empleados o para todos los informáticos, yo simplemente creo como una variable que sería como un objeto, una instancia, donde le voy a decir que en qué clase se va a basar para crearse y le voy a pasar los parámetros que él ocupa, los argumentos que él ocupa para poder este, crear la clase. Y una vez que ya yo la creo, ya puedo utilizarla. Puedo cambiarle los atributos, puedo utilizar las acciones que tenga y ya así puedo manejar los empleados más fácil. De esta forma yo puedo hacer el manejo de toda la programación más fácil. Ok, ahora, eh, cositas. Primero, yo puedo crear también dentro de la clase puedo crear algo que se llama un método estático. Un método estático es como otro método especial, no tan especial como el init, pero como otro método que me va a permitir a mí ejecutar una acción, pero esa acción no va a depender de ninguna instancia, de ningún objeto. Por ejemplo, digamos que yo quiero, no sé, ver la empresa, info empresa. Este es un método que simplemente va a imprimir, va a imprimir este mensajito. ¿Qué es este método? Este método es un método estático que no depende de nada, no depende ni de argumentos, no depende de otros métodos, no depende de nada en la clase.
Lo único que hace es ejecutar una acción que no depende de nada. Entonces, por ejemplo, vean, este método que está aquí depende de los atributos. Depende de los atributos de la clase. Este init, estos atributos dependen de lo que yo mandé aquí cuando yo instancié la clase. Depende de eso. Pero este método estático no depende de nada. O sea, yo puedo utilizar este método estático sin necesidad de crear un objeto, sin necesidad de instanciar esa clase. Yo aquí pongo, por ejemplo, empleado punto info empresa y me va a tirar la información. Y vean que yo no instancié aquí nada. Lo único que hice fue llamar con el nombre de la clase y llamar al método estático. Vean que por eso el método estático no tiene el self, porque no depende de nada de la instancia, no depende de nada de la clase. O sea, de la clase sí, porque es un método que está en la clase, pero no depende de que yo instancie la clase, de que yo creo un objeto, no depende de ningún atributo ni ningún otro método que esté dentro de la clase, sino este es algo que nada más cuando yo lo ocupo utilizar, pum, vengo, lo utilizo y listo. Eso fue todo. Y lo otro que les iba a decir ya para terminar es que yo puedo hacer que los atributos o los métodos sean privados. Para yo hacerlos privados, les agrego dos guiones bajos. O bueno, uno dependiendo cómo lo quiera hacer, pero usualmente dos. Y lo hago privado. ¿Qué significa que yo haga un método privado? Yo hago un método privado cuando yo no quiero que este método se accese fuera de la clase. Por ejemplo, si yo no quiero que este nombre se imprima fuera de la clase, que yo ponga aquí print empleado 1 punto nombre, entonces yo lo pongo así y no va a poder ser accesado, solo puede ser accesado dentro de la misma clase. Por ejemplo, este método sí lo podría accesar. Este método sí podría accesar a esta variable de nombre, porque está dentro de la clase. Pero si yo aquí directamente pongo un print empleado 1 punto guión bajo nombre, no lo podría accesar. Se utiliza como para darle cierta seguridad a partes de la programación. Sin embargo, aquí en Python hay formas en que yo puedo acceder a algo que esté privado. Entonces, como que no tiene mucho sentido, por eso no lo vemos mucho. Pero esta es la programación orientada a objetos. Vean que es muy parecido a lo que ya hemos visto, hasta más fácil. Es otra forma diferente de yo hacer las cosas. Ahí cualquier duda, cualquier cosa me preguntan nada más.